Ariana Feili golpeaba impaciente con los dedos el reposabrazos de cuero del asiento mientras el taxi avanzaba lentamente por las concurridas calles de la ciudad. Después de 2 meses en Milán, estaba deseando volver a casa. El brillante sol primaveral se reflejaba en las ventanas de los rascacielos, cegando sus ojos, pero ni siquiera eso podía arruinar su estado de ánimo. 5 minutos más y estaré en casa, pensó Ariana mirando el reloj. Se imaginó entrando en su casa, perfectamente decorada, dándose un baño caliente y relajándose por fin en un entorno familiar. Tal vez Orlando ya hubiera vuelto del trabajo y la estuviera esperando con una copa de su vino favorito. Finalmente, el taxi se detuvo frente a la mansión de estilo victoriano de 2 plantas. Ariana pagó al conductor y, recogiendo su maleta, se dirigió a la puerta principal. Un extraño presentimiento la invadió cuando vio una alfombra nueva con un dibujo de gatos en el umbral. ¿De dónde ha salido esto? Le pasó por la cabeza, pero lo olvidó. Abrió la puerta con la llave, salió al pasillo y se quedó inmóvil. Su mano, que aún sujetaba el asa de la maleta, tembló y el bolso se le resbaló del hombro y cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué demonios es esto?, susurró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El pasillo, antes decorado con elegantes colores pastel y caros cuadros en las paredes, ahora gritaba soso. Las paredes estaban pintadas de amarillo chillón y, en lugar de una exquisita consola, había una enorme cómoda cubierta de blondas de encaje y forrada de figuritas de porcelana. Ariana avanzó lentamente, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. El salón era aún más deprimente. Su sofá de cuero favorito había desaparecido, dando paso a un colorido conjunto con reposabrazos de madera. Las paredes, antes adornadas con cuadros abstractos, estaban ahora decoradas con fotos de perritos y gatitos. ¡Orlando!, gritó Ariana, sintiendo que el pánico surgía de su interior. «Orlando, ¿estás en casa?» «Oh, cariño, ya has vuelto», se oyó una voz detrás de ella. Ariana se giró bruscamente y vio a su suegra, Susan, que salía de la cocina con una taza de té en las manos. Una sonrisa de satisfacción brillaba en el rostro de la anciana. «¿Susan? ¿Qué ha pasado aquí?» Ariana apenas podía contener el temblor de su voz. «¡Sorpresa, cariño!», exclamó Susan extendiendo los brazos. «Orlando y yo decidimos que había que celebrar tu regreso con algo especial. Así que, mientras estabas fuera por negocios, hicimos una pequeña redecoración. Ahora es mucho más acogedor, ¿verdad?» Ariana sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se quedó mirando a su suegra, incapaz de pronunciar palabra. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo pudo Orlando dejar que esto sucediera? ¿Dónde habían ido a parar todos sus muebles? ¿Cuánto dinero se había gastado en esta pesadilla? «Pareces sorprendida, querida», continuó Susan, sin notar el horror en el rostro de su cuñada. «Ven, te mostraré lo que hicimos en el primer piso. No te vas a creer cómo se ha transformado tu dormitorio». Ariana siguió mecánicamente a su suegra, sintiendo la rabia crecer en su interior. Cada paso en las escaleras, cubiertas con la nueva alfombra de flores, le dolía en el corazón. Recordaba cuánto tiempo y esfuerzo había dedicado a crear el interior perfecto, cómo había elegido cuidadosamente cada detalle. El dormitorio había sido el colmo. En lugar de una cama minimalista sobre un podio, ahora había una enorme cama tallada con dosel. Las paredes estaban empapeladas con grandes rosas y las mesillas tenían lámparas en forma de ángel. «Entonces, ¿te gusta?», preguntó Susan esperanzada. Ariana inhaló profundamente, tratando de mantener la compostura. «Susan, yo no sé qué decir. Esto es inesperado». «Oh, lo entiendo, querida. Siempre cuesta acostumbrarse a los cambios. Pero ya verás qué acogedor y hogareño se ha vuelto esto». Susan le dio unas palmaditas en el hombro a Ariana. En ese momento se oyó un portazo y la voz de Orlando. «¿Ari?
¿Estás en casa? Estamos aquí arriba, cariño, respondió Susan. Ariana oyó que su marido subía las escaleras. Hizo acopio de todas sus fuerzas para no montar una escena en ese momento. Orlando entró en el dormitorio con una sonrisa insegura en la cara. «Hola, amor. Bienvenido de nuevo». Se acercó para darle un abrazo a Ariana, pero ella se apartó. «Orlando, ¿puedo hablar contigo en privado?» Ariana apretó los dientes. «Por supuesto, cariño», respondió él, lanzando una mirada preocupada a su madre. «Oh, te dejaré con eso», se quejó Susan. «Iré a preparar algo para cenar. Esta noche tenemos banquete». En cuanto la puerta se cerró tras su suegra, Ariana se volvió hacia su marido. Sus ojos lanzaban rayos. «¿Qué demonios está pasando aquí, Orlando? ¿Cómo has podido dejarla hacer esto?» Orlando suspiró, hundiendo los hombros. «Ari, escucha. Mamá quería hacernos sentir bien. Se esforzó tanto». «¿Bien?» Ariana apenas se contuvo de gritar. «¿Llamas a eso agradable? Nuestra casa se ha convertido en el piso de la abuela. ¿Dónde han ido a parar todos nuestros muebles? ¿Mis cuadros?» «Están en el almacén», contestó Orlando en voz baja. «Mamá dijo que podíamos devolverlo todo si no nos gustaba». Ariana cerró los ojos y respiró hondo. «Orlando, ¿te das cuenta de lo que ha hecho? Invadió nuestro espacio personal, cambió todo sin nuestro consentimiento. ¿Cómo pudiste dejar que eso sucediera?» «Ya no sabía cómo decirle que no», murmuró Orlando. Estaba tan entusiasmada con la idea de sorprendernos. «¿Una sorpresa? No es una sorpresa, es un desastre». Ariana se hundió en la cama, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. «No puedo estar aquí. Esta no es mi casa». Orlando se sentó a su lado, intentando abrazarla, pero ella se apartó. «Ari, por favor, cenemos todos juntos esta noche y mañana pensaremos qué podemos cambiar». Ariana miró a su marido con amargura. «No lo entiendes, ¿verdad? No se trata solo de muebles o papel pintado. Se trata de respeto, Orlando. Del respeto a nuestra familia, a nuestras decisiones. Tu madre se extralimitó y tú se lo permitiste». Se levantó y se dirigió a la puerta. «No voy a cenar. Necesito tomar el aire y pensar». Mientras salía de la casa, Ariana podía sentir la determinación creciendo dentro de ella. No iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Susan había cometido un gran error y ahora Ariana estaba decidida a darle a su suegra una lección que nunca olvidaría. Ariana deambulaba sin rumbo por las calles, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. La tarde primaveral era fresca, pero ella apenas lo notaba, completamente inmersa en un torbellino de emociones. Ira, resentimiento, frustración, todo mezclado en un cóctel tóxico que burbujeaba en su interior. Al llegar a un pequeño parque, se sentó en un banco y cerró los ojos. Las imágenes de la casa Eji volvieron a su mente y las náuseas acudieron a su garganta. ¿Cómo podía Susan invadir sus vidas tan poco ceremoniosamente? Y peor aún, ¿cómo podía Orlando permitirlo? Ariana recordó cuánto amor y esfuerzo había puesto en la creación de su nido familiar. Cada detalle del interior había sido cuidadosamente pensado y elegido. Recordaba cómo ella y Orlando habían pasado horas discutiendo sobre el color de las paredes del salón, cómo habían elegido juntos los cuadros de la exposición local de arte contemporáneo, lo felices que habían sido al encontrar el sofá perfecto. Ahora todo había desaparecido, sepultado bajo una avalancha de sosería y cursilería. Ariana sintió como si una parte de sí misma hubiera sido borrada, sustituida por algo ajeno y desagradable. «No», pensó, apretando los puños. «No dejaré que siga así. Recuperaré mi casa, me cueste lo que me cueste». De repente, un plan empezó a formarse en su mente. Ariana se enderezó, sintiendo una oleada de energía.
No podía tirar por la borda todo lo que había hecho su suegra. Eso provocaría un conflicto abierto y pondría a Orlando en una situación aún más difícil. No, había que actuar con más astucia. Lo primero que había que hacer era devolver parte del mobiliario y la decoración anteriores. Daños Beto en las cosas nuevas, el dirty repentino de muebles antiguos en el desván. Todo esto podría funcionar. Luego se podía cambiar gradualmente la combinación de colores, explicándola con nuevas tendencias o consejos del diseñador. Pero lo principal era trabajar sobre la propia Susan, hacer que se cuestionara su propio gusto, que se sintiera incómoda en el interior que había creado. Ariana sabía que su suegra estaba orgullosa de su belle casa, y si empezaba a recibir insinuaciones de que su estilo estaba pasado de moda, el plan fue tomando forma poco a poco. Ariana se levantó del banco, sintiendo una oleada de determinación. Volvería a casa e interpretaría el papel de nuera agradecida. Y luego, paso a paso, empezaría a recuperar el control de su casa y de su vida. Al acercarse a la casa, Ariana se dio cuenta de que las luces de las ventanas seguían encendidas, así que Susan seguía allí. Respiró hondo, abrió la puerta y entró. «Ari, por fin has vuelto», exclamó Orlando corriendo hacia ella. En sus ojos se leía la preocupación y la culpa. «Empezábamos a preocuparnos, querida», añadió Susan asomándose a la cocina. «La cena está casi lista. He hecho tu asado favorito». Ariana se obligó a sonreír. «Gracias, Susan. Eres muy amable. Siento haberte hecho esperar. Quería airearme un poco después del largo vuelo». Se dio cuenta de que Orlando y Susan intercambiaban miradas de sorpresa. Obviamente esperaban que el escándalo continuara. «No es nada, querida», se quejó Susan. «Ve a refrescarte mientras ponemos la mesa». Mientras caminaba hacia el dormitorio, Ariana podía sentir la mirada preocupada de su marido sobre ella. Sabía que su repentina calma le había desconcertado. «Tanto mejor», pensó. «Que lo adivine». Después de cambiarse de ropa y asearse, Ariana bajó a cenar. El comedor, como el resto de la casa, había sufrido un cambio sorprendente. En lugar de la elegante mesa de cristal, ahora había una enorme monstruosidad de roble cubierta con un mantel de encaje. Las paredes estaban decoradas con platos que representaban escenas pastorales. «Encantador, ¿verdad?», dijo Susan con orgullo al notar la mirada de Ariana. «Encontré estos platos en un mercadillo. ¡Qué bonitos!». «Sí, bastante interesante», contestó Ariana sentándose a la mesa. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Orlando intentaba mantener la conversación hablando de sus últimos proyectos, pero su voz sonaba antinaturalmente alegre. De vez en cuando Susan hacía comentarios sobre lo acogedora que era la casa, lanzando miradas expectantes a Ariana. Ariana mantenía una sonrisa cortés, asintiendo de vez en cuando y pronunciando frases sin sentido. Por dentro estaba furiosa, pero por fuera mantenía la calma. Observó a su suegra, se fijó en sus costumbres, en su forma de hablar, en los temas que le preocupaban. Toda esa información podría ser útil para el plan. Después de la cena, cuando Susan se había ido a casa y los platos estaban recogidos, Orlando se atrevió por fin a hablar con su mujer. «Ari, yo quiero pedirte disculpas», empezó titubeando. «Sé que lo que hice estuvo mal, dejar que mi madre hiciera todo eso. Es solo que ella estaba tan entusiasmada con la oportunidad de hacernos sentir bien, y yo no podía rechazarla». Ariana miró a su marido con atención. Orlando siempre había sido así, amable, no conflictivo, dispuesto a complacer a todos a su alrededor. Ella solía apreciar esas cualidades, pero ahora solo le causaban irritación. «Orlando, entiendo que querías lo mejor para ti», dijo lentamente. «Pero tienes que entender que esta es nuestra casa, nuestro espacio. La forma en que lo amueblamos nos refleja como pareja. Al dejar que tu madre cambie todo, es como si hubieras
Es como si hubieras borrado un pedazo de nuestra historia. Orlando bajó la cabeza. Ya lo sé, lo siento, podemos volver a dejar todo como estaba. No, Ariana negó con la cabeza. No podemos tirar a la basura todo lo que hizo tu madre. Sería grosero y desagradecido. Tenemos que llegar a un acuerdo. Tienes razón, exhaló Orlando con alivio. Podemos cambiar las cosas gradualmente, tal vez combinar algo de lo nuevo y lo viejo. Exacto, asintió Ariana, riéndose mentalmente de la facilidad con la que su marido caía en su estratagema. Lo haremos despacio para no ofender a tu madre. Ella tenía buenas intenciones, ¿no? Orlando abrazó a su esposa, claramente complacido de que el conflicto se hubiera resuelto tan fácilmente. Gracias por entender, amor. Te prometo que nunca permitiré que algo así vuelva a suceder. Ariana le devolvió el abrazo a su marido, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El plan comenzaba a tomar forma, y el primer paso había sido dado. Orlando estaba ahora de su lado, sin saberlo él mismo. Aquella noche, tumbada en la cama, Ariana elaboró mentalmente una lista de acciones necesarias. Tenía que encontrar un diseñador que la ayudara a crear nuevas hawaiian en el interior. Después, organizar algunos winging con los nuevos muebles. Y, por supuesto, empezar el sutil juego psicológico con Susan. Mientras se dormía, Ariana sintió una extraña satisfacción. Sí, la situación era desagradable, pero ahora tenía un objetivo, un plan de acción. Recuperaría su casa y le daría a su suegra una lección que nunca olvidaría. Y Orlando, bueno, tal vez esta experiencia le enseñaría a defender por fin sus intereses y los de ella frente a su madre. La mañana del nuevo día prometía ser el comienzo de un gran partido, y Ariana estaba dispuesta a ser una jugadora importante en él. Había pasado una semana desde que Ariana había vuelto a casa. Durante este tiempo tuvo tiempo de ponerse en contacto con su diseñadora, Emma, y desarrollar un plan para un cambio gradual del interior. Ya se habían dado los primeros pasos, unos cojines nuevos en el sofá, un elegante jarrón en la mesa de centro, pequeñas cosas que parecían complementar el FIA interior de Susan, pero que en realidad eran los primeros tragos de los cambios que estaban por venir. Esta noche prometía ser especial. Ariana había invitado a su suegra a una cena familiar, aparentemente para celebrar su regreso de un viaje de negocios. En realidad, era la primera etapa de su plan para recuperar el control de la casa. Orlando, ¿te acordaste de comprar el vino? Ariana llamó, comprobando el horno. Sí, amor. 2 botellas, como me pediste, le respondió su esposo desde la sala donde estaba acomodando las copas. Ariana asintió satisfecha. Todo iba según lo previsto. Había elegido recetas de un nuevo libro de cocina molecular para la cena. Los platos eran exquisitos, pero nada del gusto de Susan. Era el primer paso para demostrarle a su suegra. Ariana ponía las reglas en esta casa. El timbre sonó exactamente a las 7 de la tarde. Susan siempre se había caracterizado por su puntualidad. «Buenas noches, queridos», exclamó su suegra al entrar en casa. En sus manos llevaba un enorme ramo de gerberas de vivos colores. «Pensé que estas flores complementarían de maravilla vuestro nuevo interior». Ariana apenas pudo contener una mueca. Las gerberas no encajaban en absoluto con su plan de idea, la casa, pero esbozó una sonrisa. «Gracias, Susan. Qué amable. Mamá, ven al salón. Ariana ha preparado algo especial para la cena», dijo Orlando, cogiendo el abrigo de su madre. Susan entró en la sala, mirando con satisfacción los resultados de su trabajo. «Oh, veo que has añadido algunos detalles nuevos. ¡Qué bonito! Aunque ya sabes, creo que a este lugar le faltan un par de figuritas más monas. Tengo un maravilloso juego de gatitos de porcelana». «Quizá en otra ocasión, Susan», intervino rápidamente Ariana. «Empecemos con un aperitivo, ¿vale? He preparado unos cócteles moleculares». ¿Qué?», intervino Susan, mirando perpleja los extraños glóbulos de los vasos. «Cócteles moleculares.
dijo Orlando con entusiasmo. Es la última tendencia en alta cocina. Ariana asistió hace poco a una clase magistral en Milán. Susan cogió el vaso con cautela, observando su contenido con suspicacia. Bueno, si está de moda. Ariana observó cómo su suegra degustaba el cóctel con inseguridad. La cara de Susan reflejaba sorpresa mezclada con un leve asco. Interesante, murmuró, dejando el vaso sobre la mesa. ¿No tenéis vino normal? Claro que tenemos, sonrió Ariana. ¿Pero no es interesante probar cosas nuevas? Por cierto, me he dado cuenta de que últimamente muchos diseñadores de interiores se decantan por el minimalismo. Dicen que despeja el espacio y los pensamientos. Susan frunció el ceño. ¿En serio? Y yo que pensaba que una casa acogedora debía estar llena de cosas bonitas. Eso estaba de moda la temporada pasada, espetó Ariana despreocupada. Las líneas limpias y los colores tranquilos están de moda ahora, ¿verdad, cariño? Orlando, sin saber muy bien a qué se refería su mujer, asintió inseguro. Sí, creo que oí algo así en la oficina. La cena continuó por los mismos derroteros. Cada plato servido por Ariana era una obra de la cocina molecular, hermoso, exquisito, pero completamente incomprensible para Susan. Su suegra intentó valientemente probarlo todo, pero era evidente que la comida no era de su gusto. ¿Vamos a tomar un postre que es regular?, preguntó esperanzada mientras Ariana empezaba a recoger los platos. Oh, he hecho algo especial, contestó Ariana con una sonrisa. Mousse de chocolate con helado de lavanda y albahaca caramelizada. Susan se quedó pálida. Eso suena interesante. Mientras Ariana preparaba el café, oyó que su suegra le decía en voz baja a Orlando: «Cariño, ¿no crees que Ariana está un poco exagerada? Quizá la próxima vez haga mi especialidad de tarta». «Mamá, Ariana se esforzó mucho», respondió Orlando. «Y sabes, hasta me gustó. Quizá deberíamos probar cosas nuevas más a menudo». Ariana aplaudió mentalmente a su marido. Parecía que su plan empezaba a funcionar. La velada terminó antes de lo habitual. Susan, alegando cansancio, se fue a casa justo después del postre. Se despidió de su hijo y su nuera con un abrazo, pero había una mirada de preocupación en sus ojos. «Entonces, ¿cómo crees que fue la noche?», preguntó Orlando, ayudando a Ariana a recoger la mesa. «Creo que sí», respondió ella, ocultando una sonrisa, aunque a tu madre no pareció gustarle mucho la comida. «Bueno, es algo inusual en ella», Orlando se encogió de hombros. «A mí, sin embargo, me gustó. Quizá deberíamos experimentar con la cocina más a menudo». Ariana besó suavemente a su marido. «Por supuesto, cariño, me alegro de que te gustara». Más tarde, tumbada en la cama, Ariana resumió mentalmente la velada. La primera etapa había sido un éxito. Había sembrado dudas en la mente de Susan y se había ganado el apoyo de Orlando. Ahora había que seguir adelante. El siguiente paso sería sustituir gradualmente los muebles. Ariana ya había acordado con Emma la entrega a Pose de una nueva silla de diseño. Encajaría a la perfección, pero sería un marcado contraste con los sosos muebles que había elegido Susan. Cuando Ariana se quedó dormida, sintió una oleada de energía y determinación. Reconstruiría su casa, paso a paso, y tal vez enseñaría a su suegra a respetar los límites de los demás. Y Orlando, bueno, parece que empieza a darse cuenta de que el cambio no siempre es malo. Quizá esta experiencia le ayudaría a tener más confianza en sí mismo y a depender menos de la opinión de su madre. Todavía quedaba mucho trabajo por delante, pero Ariana estaba preparada para ello. Al fin y al cabo, era una batalla por su casa, su espacio, su vida, y ella no iba a perder. Habían pasado 2 semanas desde la memorable cena familiar. En ese tiempo, Ariana había conseguido poner en práctica varios puntos de su astuto plan.
Todos los días hacía pequeños cambios en el interior, tan sutiles que ni Orlando ni Susan, que miraban de vez en cuando, podían saber exactamente qué había cambiado. Hoy prometía ser un día especial. Ariana esperaba la entrega de una nueva silla de diseño que iba a ser el primer gran paso en la transformación del salón. «Cariño, ¿te has acordado de que hoy entregan el nuevo sillón?», gritó Ariana a su marido, que se preparaba para ir a trabajar. Orlando, abotonándose la chaqueta, levantó una ceja sorprendido. «¿La silla? ¿Qué silla?». «La misma de la que te hablé la semana pasada», mintió hábilmente Ariana. «¿Recuerdas cuando hablamos de que nos faltaba un lugar cómodo para leer?». «Ah, sí, claro», contestó Orlando inseguro. «¿Y dónde lo vamos a poner?». Ariana sonrió. «Ah, creo que quedará muy bien en la esquina junto a la ventana, justo donde la bonita cómoda de tu madre». Orlando frunció el ceño. «Pero mamá está muy orgullosa de esa cómoda. Dijo que perteneció a su abuela en su día». «Cariño, no es que la vayamos a tirar», tranquilizó Ariana a su marido. «Solo lo estamos trasladando al dormitorio. Allí quedará mucho mejor». Orlando suspiró. «Bueno, si eso es lo que piensas». En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Ariana se puso manos a la obra. Trasladó con cuidado la cómoda al dormitorio, después de haber arañado una de sus patas. Luego aspiró cuidadosamente el espacio desocupado, preparándose para la llegada del nuevo mueble. La silla llegó a la hora prevista. Era una obra de arte, líneas elegantes, suave cuero marfil, elegantes patas de metal. Encajaba perfectamente en el asiento de la ventana, como si siempre hubiera estado allí. Ariana contempló satisfecha el resultado de su trabajo. Ahora tenía que prepararse para la inevitable visita de su suegra. Susan apareció en la puerta una hora después de que se marcharan los repartidores. «Cariño, te he traído una nueva receta de guiso». «Oh, ¿qué tienes ahí?». Ariana fingió sorpresa. «Oh, Susan, qué sorpresa tan agradable. Pasa, estaba a punto de llamarte. Mira qué silla tan bonita nos han regalado los compañeros de Orlando en honor a su ascenso». Susan se quedó paralizada en el umbral de la puerta, con la mirada perdida entre la nueva silla y el espacio vacío donde antes estaba la cómoda. ¿Dónde está mi cómoda antigua? «Oh, Susan, no te lo vas a creer». Ariana se salpicó las manos. «Cuando la estábamos moviendo para hacer sitio a una silla, una pata se arañó un poco. Me quedé horrorizada, pero luego pensé que estaría más seguro en el dormitorio. No te importa, ¿verdad?». Susan sonrió insegura. «No, claro que no. Si te parece mejor». «Genial». Ariana se animó. «Ahora, ¿qué tal un poco de té? Estaba probando una nueva receta de galletas de lavanda y romero. Dicen que es lo último en moda culinaria». Susan se puso pálida, recordando la cena molecular. «Sabes, querida, creo que me abstendré. Dieta, ya sabes». «Qué pena». Ariana fingió estar disgustada. «Quizá la próxima vez. Por cierto, me he dado cuenta de que el jarrón de gerberas está un poco fuera de lugar en el renovado interior. Estoy pensando en sustituirlo por un ikebana minimalista. ¿Qué te parece?». Susan miró a su alrededor confundida. «¿Ikebana? Pero no se supone que las flores deben estar... bueno, ¿flores?». «Oh, Susan, eres tan encantadoramente anticuada», rió Ariana. «Hoy en día todo el mundo apuesta por la sencillez y la elegancia. Por cierto, ¿has pensado en actualizar tu vestuario? Conozco a un estilista estupendo que quizá pueda ayudarte». Su suegra se quitó nerviosamente su colorida Rebeca. «Gracias, cariño, pero me gusta mi ropa». «Claro que sí», asintió Ariana. «Solo pensé en ofrecértelo. Es importante mantenerse al día, ¿no?». Cuando Susan por fin se fue, parecía completamente confundida. Ariana apenas pudo contener una sonrisa de triunfo. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que ella esperaba. Por la noche, cuando Orlando regresó, Ariana preparó su cena favorita, una cena perfectamente normal,
sin experimentos culinarios. ¿Te gusta la nueva silla, cariño?, preguntó, sirviendo el postre. Orlando, cómodamente sentado en la silla con una copa de vino, sonrió. Es increíblemente cómoda. Y tiene mucha clase. Tenías razón. Es exactamente lo que necesitamos. Ariana besó suavemente a su marido. Me alegro mucho de que te guste. Por cierto, hoy ha venido tu madre. ¿Sí? ¿Y cómo reaccionó a la reorganización? Oh, se sorprendió un poco, pero creo que se dio cuenta de que el cambio es bueno, contestó Ariana, añadiendo mentalmente. Al menos lo entenderá pronto. Mientras se dormía esa noche, Ariana meditó sobre el siguiente paso. Quizá debería romper accidentalmente una de esas horribles figuritas. O Bali, de regar las coloridas flores que había traído Susan. Había pasado un mes desde el inicio de la operación de renovación interior, como Ariana llamaba mentalmente a su plan. En ese tiempo había conseguido hacer muchos pequeños cambios en la casa, cada uno de ellos cuidadosamente considerado y llevado a cabo con sumo cuidado. Ariana decidió dedicar esta noche a una conversación seria con Orlando. Era hora de pasar a la siguiente fase del plan, y para ello necesitaba todo el apoyo de su marido. Ariana preparó la cena, esta vez sin experimentos culinarios, solo los platos favoritos de Orlando. Puso la mesa en el salón, ahora muy distinta de la que había creado Susan, y esperó a que su marido volviera del trabajo. Orlando entró en la casa, aflojándose la corbata. ¡Qué bien huele! ¿Qué vamos a cenar esta noche? Tus espaguetis carbonara favoritos y tiramisú de postre, sonrió Ariana, besando a su marido. He pensado que deberíamos relajarnos un poco después de todas estas aventuras gastronómicas. Oh, me malcrías, rió Orlando, tomando asiento en la mesa. Aunque debo admitir que empezaba a acostumbrarme a tus experimentos culinarios, ayer en la oficina alguien trajo sándwiches sencillos y me parecieron tan aburridos. Ariana marcó mentalmente la frase como una pequeña victoria. Me alegra oírlo, querida. Por cierto, hay algo que quería discutir contigo. Orlando se mostró receloso. Eso suena serio. ¿Pasa algo malo? No, no es nada, le tranquilizó Ariana. Es solo que creo que es hora de que hablemos de algunos cambios en nuestras vidas. ¿Cambios? ¿Qué quieres decir? Ariana respiró hondo. Orlando, cariño, ¿has notado que últimamente nuestra casa ha estado cambiando? Orlando miró a su alrededor como si viera el salón por primera vez. Bueno, sí, más o menos. Una silla nueva, cojines diferentes en el sofá. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasa esto? Orlando se encogió de hombros. Sinceramente, no. Pensé que simplemente habías decidido actualizar un poco el interior. ¿No es así? Ariana sonrió suavemente. Sí, querido, pero por una razón. ¿Recuerdas cómo era nuestra casa antes de que tu mamá hiciera sus arreglos? Orlando frunció el ceño. Claro que me acuerdo, pero pensé que habías aceptado los cambios. Quiero decir, no causaste ningún escándalo, todo parecía estar bien. Orlando, Ariana tomó la mano de su esposo. No hice un escándalo porque no quería pelearme con tu mamá. Pero eso no significa que estuviera de acuerdo con lo que hizo. ¿Y qué estás sugiriendo?, preguntó Orlando. ¿Que tire todo lo que compró mamá? No, claro que no. Ariana negó con la cabeza. Estoy sugiriendo que poco a poco devolvamos a nuestra casa el aspecto que a ambos nos gusta, sin rencores, sin escándalos, solo. Que nuestra casa vuelva a ser nuestra. Orlando se lo pensó un momento. Sabes, ahora que lo mencionas, noto que la casa empieza a parecerse más a lo que era. Y me gusta. Ariana sintió una oleada de esperanza. ¿De verdad? ¿No te importa? No, no me importa, sonrió Orlando. De hecho, he echado de menos nuestro antiguo interior, solo que no sabía cómo mencionarlo sin ofender a mamá. Oh, cariño, Ariana abrazó a su marido. Me alegro mucho de que lo entiendas,
pero tenemos que tener cuidado. Tu mamá no debe sentir que rechazamos sus cuidados. Orlando asintió. Sí, tienes razón, pero ¿cómo lo hacemos? Tengo un plan. Ariana sonrió socarronamente. ¿Recuerdas el incidente del tocador? Podemos seguir así, pequeños accidentes, cambios graduales, para que tu madre no se dé cuenta de que la casa vuelve a estar como antes. Suena como una operación de espionaje, rió Orlando. Pero sabes, me gusta la idea. Hagamos un trato. Nada de medidas drásticas, ¿vale? Claro, cariño, aceptó Ariana, tachando mentalmente de su plan la cláusula sobre un incendio accidental en el ático donde se guardaban los artículos de decoración más horribles de Susan. Después de cenar, sentados en el ligero sillón, que ya se había convertido en la tumbona favorita de Orlando, discutieron los detalles de su plan secreto. «Sabes, mamá tiene razón en algo», dijo Orlando de repente. «Nuestra casa se ha vuelto realmente más acogedora, no por esas horribles figuritas, claro, sino porque empezamos a pasar más tiempo juntos, discutiendo todos estos cambios». Ariana miró sorprendida a su marido. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. «Tienes razón, cariño. Quizá deberíamos mantener esta tradición, pasar más tiempo juntos hablando no solo del trabajo, sino de nuestra casa, de nuestros planes». «Me encantaría», sonrió Orlando. «Solo prescindamos de la cocina molecular después de todo». «Trato hecho», rió Ariana. «Aunque ya sabes que he empezado a desarrollar una receta para un postre invisible». «¡Ariana!». Orlando movió el dedo en broma. «Vale, vale, es broma». Ariana levantó las manos. «Solo comida normal, lo prometo. Bueno, quizá a veces algo exótico, pero comestible». «Eso sí que lo entiendo», asintió Orlando. «Por cierto, ¿qué vamos a hacer con ese enorme cuadro de gatitos que mamá colgó en el dormitorio? Me despierto cada mañana sintiendo que hay docenas de ojos peludos mirándome». Ariana sonrió socarronamente. «Oh, tengo una idea. ¿Recuerdas cuando dijiste que tu despacho tenía las paredes demasiado desnudas? ¿Crees que a tus compañeros les gustarían unos lindos gatitos?» Orlando rió. «Genio. Y si alguien pregunta de dónde ha salido, les diré que fue un regalo de mi suegra favorita. Nadie se atreverá a criticarlo». Estuvieron sentados largo rato, discutiendo planes y riéndose de ideas divertidas. Ariana sintió que su relación con Orlando se fortalecía gracias a esta misión secreta compartida. Mientras se dormía aquella noche, pensó en lo extrañas que habían resultado las cosas. La insípida renovación de Susan, que al principio había parecido un desastre, en realidad había contribuido a que ella y Orlando se acercaran más. Tal vez incluso debería habérselo agradecido a su suegra. «No», decidió Ariana, «eso es demasiado. Pero quizá le compre un kit de Ikebana. ¿Quién sabe? A lo mejor le gusta». Ariana estaba terminando de colgar las cortinas nuevas del salón cuando sonó el timbre. Susan estaba en el umbral, cargada con una maleta y varias bolsas voluminosas. «Sorpresa, querida», exclamó su suegra, empujando la puerta. «He decidido quedarme contigo un par de semanas. Espero que no te importe». Ariana sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Todos sus planes de seguir transformando la casa se desmoronaban ante sus ojos. «Susan, qué sorpresa», se forzó a sonreír. Estamos tan emocionados. De verdad, Orlando no me avisó». «Oh, no se lo dije a Orlando». Susan agitó la mano con indiferencia. «Quería daros una sorpresa a los dos. Por cierto, ¿qué haces con las cortinas?». Ariana pensaba rápido. «Oh, eso. Es una nueva tendencia en diseño de interiores. Se llama ventanas dinámicas. Las cortinas cambian cada semana para estimular el pensamiento creativo». Susan miró a su cuñada con incredulidad. «¿De verdad? Nunca había oído hablar de algo así, y yo que pensaba que las cortinas pasadas eran perfectamente apropiadas para el entorno». «Las modas cambian tan deprisa», suspiró Ariana. «Deja que te acompañe a tu habitación.
Debes estar cansada del camino. Después de acompañar a su suegra al dormitorio de invitados, que Ariana, por suerte, aún no había tenido tiempo de transformar por completo, se apresuró a ir a la cocina y cogió su teléfono. «Orlando, tenemos que hablar», siseó en cuanto contestó su marido. «Tu madre está aquí. Ha venido a visitarte durante 15 días». «¿Qué?», dijo Orlando sorprendido. «Pero ella no dijo nada». «Exacto», contestó Ariana irritada. «Decidió darnos una sorpresa. ¿Qué vamos a hacer ahora?» «Cálmate, querida», intentó consolarla Orlando. «Solo son 15 días, nos las arreglaremos». Ariana respiró hondo. «Bien, pero tienes que ayudarme, y recuerda nuestro plan». Colgó el teléfono y empezó a pensar febrilmente en cómo salvar la situación. Necesitaba acelerar el proceso de cambio, pero de forma que Susan no sospechara nada. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda de supervivencia para Ariana. Cada mañana comenzaba con Susan intentando preparar el desayuno, utilizando todos los extraños aparatos de cocina que Ariana había comprado para sus experimentos culinarios. «Cariño, ¿cómo se usa esto?», le preguntó su suegra, sosteniendo un sifón molecular para cocinar. «Oh, es para montar nata especial», se inventó Ariana sobre la marcha. «Pero sabes, el otro día leí un artículo sobre los males de los productos lácteos. Quizá deberíamos probar un batido de algas». Susan palideció, pero accedió valientemente a los experimentos de su cuñada. Por las tardes, Ariana organizaba visionados de programas sobre arte y diseño contemporáneos, con la esperanza de influir en los gustos de su suegra. «Mira, Susan, qué bonito es este espacio minimalista», se maravillaba señalando en la pantalla la habitación prácticamente vacía. «Pero si no hay nada», se quedó perpleja Susan. «Esa es la gracia», explicó Ariana con entusiasmo. «Cuantas menos cosas, más espacio para pensamientos y sentimientos». Orlando, observando estas escenas, apenas podía contener la risa. Pero la verdadera prueba fue el día en que Susan decidió ir con la limpieza. Ariana volvió del trabajo y se encontró con que todos sus cojines de diseño habían desaparecido, sustituidos por blondas de ganchillo. «Susan, ¿dónde están?» «¿Dónde están los cojines?», preguntó con cautela. «Las he guardado», respondió la suegra alegremente. «Parecían tan incómodas. ¿Y estas servilletas que tejí yo misma, no son maravillosas?». Ariana sintió que su ojo empezaba a temblar. Maravillosas, simplemente maravillosas. Esa noche, cuando Susan ya se había acostado, Ariana y Orlando tuvieron una reunión de emergencia en la cocina. «Tenemos que hacer algo», dijo Ariana en un susurro. «Una semana más y no podré responder por mí misma». Orlando se rascó la barbilla pensativo. «Sabes, tal vez deberíamos aprovechar esta situación». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, mira, mamá está aquí y ve todos los cambios que hacemos. Quizás si actuamos más abiertamente explicándole nuestras decisiones, empiece a entender y aceptar nuestro estilo». Ariana miró sorprendida a su marido. «Sabes, eso podría funcionar, pero ¿cómo lo hacemos?». «Tengo una idea», sonrió Orlando. «Hagamos un día de diseño familiar. Invitaremos a tu amiga Emma, que nos hable de las tendencias actuales, y luego discutiremos todos juntos cómo podemos cambiar nuestro interior». «Orlando, eres un genio», exclamó Ariana, besando a su marido. «¿Pero estás seguro de que tu madre estará de acuerdo?». «Déjame eso a mí», Orlando guiñó un ojo. «Tengo un as en la manga». A la mañana siguiente, durante el desayuno, que afortunadamente preparó Ariana, habiendo evitado otro de los experimentos culinarios de Susan, Orlando anunció su idea. «Mamá, he estado pensando, rara vez pasamos tiempo juntos. ¿Qué tal si celebramos un día de diseño en familia? Invitaremos a un experto, discutiremos las tendencias actuales». Susan frunció el ceño. «No sé, cariño, todas estas cosas modernas son tan raras».
Pero mamá, Orlando puso ojitos de cachorrito, siempre decías lo importante que era estar al día. ¿Recuerdas cómo insististe en que papá aprendiera a usar el ordenador? Susan se ablandó. Bueno, es verdad. Ya está, se alegró Orlando. Y es lo mismo, solo que en el mundo del diseño. Además, estoy segura de que su experiencia y su gusto nos serán de un valor incalculable. Ariana apenas pudo contener una risita al ver cómo su suegra caía rendida ante los halagos de su hijo. De acuerdo, entonces, aceptó finalmente Susan. ¿Cuándo quieres prepararlo? ¿Qué tal mañana?, sugirió Ariana. Estoy libre justo entonces y puedo invitar a Emma. Así comenzaron los preparativos para el gran día del diseño familiar, como lo llamó Orlando en broma. Ariana se puso en contacto con Emma, explicándole la situación y pidiéndole que le siguiera el juego. Orlando se dedicó a limpiar, colocando estratégicamente revistas de arte moderno en lugares destacados. Por la noche, mientras se metía en la cama, Ariana sintió una extraña excitación. ¿Quién sabe? Tal vez mañana se produjera un punto de inflexión en su relación con Susan, y si no, bueno, al menos sería una experiencia interesante. ¿Crees que funcionará?, le preguntó a Orlando. ¿Quién sabe?, se encogió de hombros su marido. Pero aunque no funcione, imagínate riéndonos de ello dentro de unos años. Ariana sonrió. Pasara lo que pasara mañana, estaba agradecida por el apoyo y el sentido del humor de Orlando. Después de todo, tal vez esta situación de renovación realmente los había unido más. El día del diseño familiar empezó de forma agitada. Ariana se levantó al amanecer para preparar la casa para la llegada de Emma. Dispuso revistas de arte contemporáneo, colgó cuadros abstractos e incluso montó una pequeña instalación de alambre y piedras en un rincón del salón. Susan, que había bajado a desayunar, observó la nueva decoración con recelo. «Cariño, ¿qué es esa? Cosa de la esquina». «Oh, es arte moderno, Susan», respondió Ariana con entusiasmo. «Se llama conflicto interno en la era del posmodernismo. Fascinante, ¿verdad?». Susan permaneció en silencio, pero su mirada decía claramente: «Dios salve mi cordura». Emma llegó exactamente a la hora acordada, cargada de carpetas con muestras de telas, paletas de colores y fotografías de los interiores. Ariana la presentó como una destacada experta en diseño innovador. «Así que», empezó Emma, extendiendo sus materiales sobre la mesa, «hablemos de las tendencias actuales en diseño de interiores». La hora siguiente pasó como un borrón. Emma habló de minimalismo, funcionalismo, materiales sostenibles y hogares inteligentes. Ariana asentía enérgicamente y tomaba notas. Orlando intentaba parecer interesado y Susan permanecía sentada con cara de incomprensión absoluta. «Ahora», anunció Emma, «vamos a pensar cómo podemos aplicar estos principios a tu casa». «Oh, tengo una idea», exclamó Ariana. «Quizá podríamos sustituir todas esas simpáticas figuritas por esculturas minimalistas». Susan se puso pálida. Pero esas figuritas son reliquias familiares». «Mamá», intervino Orlando suavemente, «tal vez podríamos encontrar un lugar más apropiado para ellas. ¿En tu casa, por ejemplo?» «¿Qué?». Susan se puso en pie de un salto. «¿Quieres deshacerte de todo lo que he hecho por tu casa?». «No, no». Orlando trató de tranquilizarla. «Solo queremos actualizar el interior». «¿Renovar?», exclamó Susan. «¿Por qué? Queréis destruir todo lo que he hecho. He intentado hacer tu casa acogedora y tú quieres convertirla en una especie de museo de arte moderno». Ariana sintió que la ira crecía en su interior. Todas las semanas de emociones contenidas salieron disparadas. ¿Has pensado, Susan, que quizá no queríamos que nuestra casa pareciera un museo de antigüedades?», dijo bruscamente. «Entraste en nuestra casa, lo cambiaste todo sin nuestro permiso, y ahora te ofendes porque queramos que todo vuelva a ser como antes». Se hizo un gran silencio en la habitación.
Emma tosió torpemente. «Creo que ya me voy», murmuró, recogiendo apresuradamente sus cosas. En cuanto la puerta se cerró tras Emma, Susan rompió a llorar. «Pensé que te estaba haciendo un bien. Quería que tu casa fuera cálida y acogedora». «Mamá», dijo Orlando suavemente, «apreciamos tus intenciones. De verdad que sí, pero tienes que entender que Ariana y yo tenemos nuestro propio gusto, nuestra propia visión para nuestro hogar». «¿Qué visión hay?», Susan sollozó. «Todas estas cosas lujosas, los cuadros oscuros. No es una casa, es una especie de sala de exposiciones». Ariana respiró hondo, tratando de calmarse. «Susan, escucha. Apreciamos tu preocupación, pero tienes que respetar nuestras decisiones. Esta es nuestra casa y tenemos derecho a amueblarla como queramos». «Pero si soy tu madre», exclamó Susan, «tengo derecho a cuidar de ti». «Cuidar no significa imponer tu opinión», dijo Orlando con firmeza. «Mamá, somos adultos. Podemos decidir por nosotros mismos cómo queremos vivir nuestras vidas». Susan miró a su hijo con resentimiento. «¿Así que es así entonces? ¿Me estás echando de tu vida?» «No, mamá», suspiró Orlando. «Solo te pedimos que respetes nuestros límites». «¿Límites?», Susan resopló. «¿Qué límites puede haber entre una madre y un hijo?» «Unos muy claros», dijo Orlando con inesperada firmeza. «Mamá, te quiero, pero tienes que entenderlo. Tengo mi propia familia, mi propia casa, mi propia vida, y quiero que lo respetes». Susan pareció como si le hubieran dado un puñetazo. Se levantó en silencio y se dirigió a las escaleras. «¿A dónde vas?», preguntó Orlando. «A hacer las maletas», respondió Susan sin darse la vuelta. «Veo que ya no me necesitan aquí». Mientras Susan desaparecía escaleras arriba, Ariana y Orlando intercambiaron miradas confusas. «¿Quizás estamos siendo demasiado duros?», preguntó Orlando con inseguridad. Ariana negó con la cabeza. «No, cariño, era necesario, pero ¿tal vez deberíamos volver a hablar con ella? ¿Cuando todos se hayan calmado un poco?». Orlando asintió. «Sí, tienes razón. Démosle un tiempo para que se calme y luego podemos intentar explicarnos». Susan pasó el resto del día en su habitación, negándose a salir incluso para almorzar. Ariana y Orlando se pasearon por la casa como en vilo, sin saber qué hacer. Por la noche, cuando estaban a punto de acostarse, se abrió la puerta de la habitación de Susan. Su suegra salió con una maleta en la mano. «¿Mamá?», preguntó Orlando ansioso. «Me voy», dijo Susan en voz baja. «Necesito pensar sobre muchas cosas». «Susan», empezó Ariana. «No queríamos...». «No», la interrumpió su suegra. «Tenéis razón, realmente me he pasado de la raya. Necesito tiempo para darme cuenta». Se acercó a Orlando y lo abrazó con fuerza. «Te quiero, hijo. Y a ti, Ariana», añadió, volviéndose hacia su cuñada. «Perdóname». Con esas palabras, Susan se dirigió a la salida. Orlando y Ariana la miraron en silencio. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Ariana sintió una extraña mezcla de alivio y culpa. «¿Hicimos lo correcto?», le preguntó a su marido. Orlando la abrazó. «Sí, creo que lo hicimos. No fue fácil, pero era necesario. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de ti. Fuiste sincera y directa, pero no mala». Ariana sonrió. «Gracias, cariño. Y yo también estoy orgullosa de ti. Por fin fuiste capaz de dar la cara por nosotras delante de mamá». Se quedaron abrazadas mirando la puerta tras la que Susan había desaparecido. Tenían mucho trabajo por delante, tanto para restaurar el interior como para arreglar la relación con su suegra. Pero ahora, en este momento, sentían que juntas podrían superar cualquier dificultad. «¿Sabes?», dijo Ariana de repente. «Quizá deberíamos quedarnos con un par de esas figuritas, como recuerdo de cómo lo superamos todos juntos». Orlando se rió. «¿Por qué no? Después de todo, el hogar no son solo paredes y muebles, es nuestra historia».
Había pasado una semana desde la dramática partida de Susan. Ariana y Orlando estaban devolviendo poco a poco a la casa su aspecto anterior, pero el ambiente seguía siendo tenso. Ambos se sentían culpables por cómo habían salido las cosas, aunque se daban cuenta de que era necesario conversar. El sábado por la mañana, mientras Ariana trasplantaba flores, sustituyendo los geranios chillones de Susan por orquídeas más elegantes, sonó el timbre. Susan estaba en el umbral, con un aspecto desacostumbradamente tranquilo y pensativo. «¿Susan?», dijo Ariana sorprendida. «Pasa, por favor». La suegra entró en la casa, mirando a su alrededor con indisimulado interés. «Veo que ya has hecho muchos cambios». Ariana se puso tensa, esperando otra oleada de críticas, pero Susan sonrió de repente. «Sabes, tiene buena pinta. No es para nada como me imaginaba el diseño moderno». Orlando, al oír la voz de su madre, salió del estudio. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a disculparme», dijo Susan simplemente. «Y, si no te importa hablar». Se instalaron en el salón donde Ariana sirvió el té normal esta vez, nada de experimentos moleculares. «Sabes», empezó Susan, «esta semana me ha hecho pensar en muchas cosas. Me he dado cuenta de que me he pasado de la raya al inmiscuirme en tu vida tan poco ceremoniosamente, sin ceremonias». Ariana y Orlando intercambiaron miradas de sorpresa. «Mamá, nosotros también queremos disculparnos», dijo Orlando. «No deberíamos haber reaccionado con tanta dureza». Susan negó con la cabeza. «No, hijo, teníais razón. Yo solo tenía tanto miedo de perder el contacto contigo que no me di cuenta de que me estaba volviendo obsesiva». «¿Pero por qué tenías miedo de perder el contacto?», preguntó Ariana en voz baja. Susan suspiró. «Cuando te casaste, Orlando, sentí que perdía mi lugar en tu vida. Pensé que si hacía tu casa más acogedora podría venir más a menudo formar parte de tu vida». «Oh, mamá», Orlando abrazó a su madre. «Siempre formarás parte de mi vida. Pero tienes que entenderlo. Ahora tengo mi propia familia, mi propia casa». «Lo sé, cariño», Susan acarició el brazo de su hijo. «Ahora lo entiendo. ¿Y sabes qué? Incluso me he apuntado a un curso de arte moderno en la universidad local». «¿En serio?», se preguntó Ariana. Susan asintió. «Sí, pensé que si no podía cambiar tus gustos, al menos podría intentar entenderlos». Ariana sintió que el corazón se le llenaba de calidez. «Susan, eso es muy amable por tu parte. Sabes», continuó Susan, «algunas de estas cosas modernas son realmente interesantes. Ayer en clase nos enseñaron algunas obras de Pollock. Al principio pensé que solo era un lienzo sucio, pero luego…». La hora siguiente transcurrió en una animada discusión sobre arte moderno. Ariana se sorprendió al ver que Susan había aprendido mucho durante la semana e incluso había empezado a expresar sus propias ideas, muy interesantes, sobre algunas de las tendencias. «¿Y sabes qué?», dijo Susan de repente. «¿Qué te parece si elegimos juntas algún cuadro para tu salón? Algo moderno, pero ¿con alma?». Ariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me encantaría, Susan. Sería maravilloso». Orlando, que observaba la escena, no pudo contener una sonrisa. «¿Sabéis qué? Hagamos un viaje familiar a la Galería de Arte Moderno. Todos juntos». «Gran idea», exclamó Susan. «Y luego podríamos ir a esa nueva cafetería que sirve postres moleculares. He oído que tienen helados que se derriten de dentro a fuera». Ariana se rió. «Susan, me sorprendes. ¿Quién iba a pensar que te interesaría la cocina molecular?». Su suegra le guiñó un ojo. «A perro viejo, trucos nuevos, sobre todo si esos trucos tienen que ver con postres inusuales». Pasaron el resto del día planeando su viaje a la galería y discutiendo posibles cambios en el interior. Ariana se sorprendió al ver que muchas de las ideas de Susan sonaban ahora bastante razonables e incluso interesantes. Esa noche, cuando Susan se marchó a casa, prometiendo volver en una semana para el viaje a la galería,
Ariana y Orlando se sentaron en el salón, aún sin creerse lo que había pasado. ¿Puedes creerlo?, preguntó Orlando. Mi madre está hablando de Pollock y de postres moleculares. Ariana negó con la cabeza. Es increíble. Creo que todos hemos aprendido algo de estas semanas. Sí, coincidió Orlando. He aprendido lo importante que es ser capaz de hacer valer tus límites, incluso con la gente cercana. Y he aprendido que a veces merece la pena dar a la gente la oportunidad de cambiar, añadió Ariana. ¿Quién iba a pensar que tu madre sería tan flexible? Orlando abrazó a su mujer. Sabes, al final esta horrible renovación nos hizo bien. Nos hemos acercado más el uno al otro, hemos aprendido a comunicarnos mejor, e incluso nuestra relación con mamá ha mejorado. Ariana asintió. Tienes razón, aunque admito que en un momento estuve dispuesta a prenderle fuego a la casa solo para deshacerme de esas espeluznantes figuritas. Ambas rieron, sintiendo que la tensión de las últimas semanas por fin se desvanecía. ¿Sabes qué?, Ariana dijo de repente. Quedémonos con una de esas estatuas, un recuerdo de lo que hemos pasado. Orlando sonrió. Es una gran idea. ¿Qué tal la de los gatitos en la cesta? Siempre me hacía sonreír, aunque no lo admitiera. De acuerdo, asintió Ariana. Pero la pondremos en el estudio. Después de todo, no pertenece al salón. Estuvieron sentados otro buen rato, hablando de planes para el futuro y riéndose de los recuerdos de las últimas semanas. Tenían mucho trabajo por delante, tanto para terminar las reformas como para entablar una nueva relación con Susan, pero ahora estaban seguros de que podrían hacerlo juntos. Habían pasado 3 meses desde aquel memorable día de compras. En ese tiempo, se habían producido muchos cambios en la vida de la familia Faley. La casa de Ariana y Orlando por fin tenía el aspecto que habían soñado, elegante, moderna, pero acogedora. Susan se convirtió en una invitada frecuente y bienvenida, que ya no trataba de imponer su opinión, sino que se interesaba de verdad por las nuevas tendencias en diseño y moda. Un fin de semana, Susan invitó a Ariana y Orlando a comer a su casa. Cuando entraron en su casa, se quedaron asombrados. El salón de Susan parecía haber sido atravesado por un huracán. «Mamá, ¿qué ha pasado aquí?», exclamó Orlando, mirando a su alrededor las pertenencias esparcidas y los muebles desplazados. Susan, vestida con unos elegantes vaqueros y una blusa blanca, fruto de sus compras, sonrió avergonzada. «Bueno, ya sabes, decidí que ya era hora de actualizar también mi casa». Ariana no pudo ocultar su sorpresa. ¿En serio? Eso es inesperado. Sí, lo sé, asintió Susan. Pero después de todo lo que ha pasado, después de nuestros viajes a galerías y museos, me he dado cuenta de que mi casa está un poco anticuada. Así que pensé, ¿por qué no empezar un nuevo capítulo en mi vida con un nuevo interior? Orlando abrazó a su madre. Mamá, es maravilloso, pero ¿por qué no nos lo dijiste antes? Habríamos ayudado. Oh, cariño, Susan acarició el brazo de su hijo. Quería darte una sorpresa y, esperaba pedirte ayuda. Ariana sintió que su corazón se llenaba de calidez. Susan, nos encantaría ayudar. ¿Tenéis ya alguna idea? Bueno. Susan sacó una pila de revistas de interiorismo. Estaba pensando en algo de estilo escandinavo. Ya sabes, colores claros, minimalista, pero con acentos acogedores. ¿Qué os parece? Ariana y Orlando intercambiaron miradas de sorpresa. «Mamá es increíble», dijo Orlando. «Ni siquiera sabía que te interesaba el diseño escandinavo». «Oh, he aprendido mucho en estos meses», Susan guiñó un ojo. «Por cierto, Ariana, quería pedirte consejos sobre la paleta de colores». Pasaron las horas siguientes discutiendo los planes de renovación, eligiendo los colores de las paredes, los muebles y los accesorios. Ariana se sorprendió de lo mucho que habían cambiado los gustos de Susan. En lugar de colores chillones y decoración excesiva,
Ahora elegía tonos tranquilos y muebles funcionales. «Sabes», dijo Susan durante la comida, «creo que esta reforma no consiste solo en cambiar el interior. Es como un nuevo comienzo para mí». «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Orlando. Susan pensó un momento. «Verás, después de la muerte de tu padre, era como si estuviera atrapada en el pasado, aferrada a viejas cosas, viejos hábitos, pero ahora me siento preparada para seguir adelante, para crear algo nuevo, mío». Ariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Susan, eso es tan inspirador. Estamos muy orgullosos de ti». «Gracias, querida». Susan apretó la mano de su cuñada. «¿Y sabes qué? Tengo que agradecértelo a ti. Si no fuera por tu paciencia y persistencia, nunca me habría decidido a hacer este cambio». Orlando abrazó a su madre y a su mujer. «Las dos sois increíbles. Creo que esta renovación va a ser un gran proyecto familiar». Y, efectivamente, pasaron las siguientes semanas trabajando en la casa de Susan. Juntos eligieron muebles, pintaron las paredes, colgaron cuadros nuevos, incluido uno que habían elegido en su primer viaje a una galería de arte contemporáneo. Todas las noches, cansados pero satisfechos, se sentaban en el salón de Susan, a medio renovar, a hablar de los planes para el día siguiente y a compartir recuerdos. «¿Recuerdas cuando intenté darte de comer cocina molecular?» Ariana se rió. «Ah, sí», Susan puso los ojos en blanco. «Y yo me desquité trayéndote esa horrible cómoda con volantes». Se rieron recordando todos los malentendidos y conflictos que ahora parecían tan lejanos e insignificantes. Por fin, tras un mes de duro trabajo, la reforma estaba terminada. La casa de Susan había quedado irreconocible. Paredes claras, muebles minimalistas, detalles textiles acogedores. Todo parecía elegante, moderno y, sin embargo, muy acogedor. «¿Qué te parece?», preguntó Susan mientras colocaban los últimos accesorios. «Mamá, es increíble», dijo Orlando con admiración. «Nunca hubiera pensado que esta casa pudiera lucir así». Ariana abrazó a su suegra. «Susan, lo has hecho bien. Esta casa ahora refleja de verdad tu nueva vida». Susan lloró. «Gracias a las dos. Nunca podría haberlo hecho sin vosotras. ¿Y sabéis qué? Me siento renovada, como si yo también hubiera cambiado junto con esta casa». Esa tarde se sentaron en el nuevo salón de Susan, disfrutando de una copa de vino y admirando el resultado de su trabajo. «¿Sabes?», dijo Susan de repente, «creo que esa horrible reforma de tu casa ha sido lo mejor que le ha pasado a nuestra familia». Ariana miró sorprendida a su suegra. «¿De verdad? ¿Qué te hace pensar eso?». «Porque nos hizo cambiar a todos», sonrió Susan. «Hemos aprendido a entendernos mejor, a respetar los límites de cada uno, pero también nos hemos acercado más. Y míranos ahora. Hemos creado algo hermoso juntos». Orlando levantó su copa. «Propongo un brindis, por los nuevos comienzos, por la familia y por el hecho de que a veces las peores situaciones conducen a los mejores resultados». Brindaron y sintieron que sus corazones se llenaban de amor y gratitud. Mirando la casa transformada de Susan, Ariana pensó en el largo camino que habían recorrido, desde el horror al ver las anodinas reformas hasta este momento de total comprensión y amor. «¿Sabes qué?», dijo. «Hagamos de esto una tradición. Una vez al año nos reuniremos y cambiaremos algo en nuestras casas, juntos». «Gran idea», Susan apoyó. «Pero la próxima vez, por favor, nada de cocina molecular». Se rieron, sintiendo que les esperaban muchos más momentos maravillosos, que pasarían juntos, creando no solo hermosos interiores, sino también fuertes lazos familiares.